perla, ¿no? Que el reino de Dios es como un hombre que encontró una perla y vendió todo lo que tenía y fue y compró esa perla. Y así es con nosotros, ¿no? Que es como que dejamos todo para, para comprar esa perla que es el reino de Dios. Estamos dispuestos a pagar el precio. Ellos hablaron también de negarse a uno mismo y que Dios nos va llamando siempre a un paso más. Pero hay un propósito que tiene con cada persona y él fue muy puntual. Macarena dice, yo no entendía bien cuál era mi propósito, no entendía bien, no sabía, estaba desorientada y hasta que Dios dice, me habla, pero dice, hay un propósito que es colectivo y el propósito individual de cada persona está incluido en ese propósito colectivo y el propósito es que todos puedan ser salvos y conozcan a Jesús. Así que desde el primer día que usted recibe a Jesús, ya está incluido en el propósito y ya puede comenzar a cumplir ese propósito llevando su testimonio para que una persona más sea salva. Para que miles, Él quiere que miles sean salvos. Entonces, en ese propósito estamos todos incluidos, decía y hablaba ella. Y hay dos ingredientes, dice que uno es glorificar a Dios y otro ingrediente en este propósito que tenemos es añadir valor al prójimo. Nosotros tenemos que glorificar a Dios y añadir valor al prójimo, que la persona sepa que tiene valor y que está aquí en esta tierra, elegida por Dios para cumplir ese propósito. Y para ello dice que debemos unirnos al cuerpo de Cristo, Tenemos que estar unidos al cuerpo de Jesús y descubrir y poner nuestras habilidades, la habilidad que Dios te dio, ponerla, ¿sí?, al servicio para cumplir ese propósito. Vio que es sencillo, y se nos aclaran todas las cosas. ¿Cuál es el propósito? Que las personas tengan un encuentro con el Dios verdadero. Amén. ¿Sí? Y después uno tiene que descubrir cuál es tu habilidad, cuál es lo que Dios te llamó, tu ministerio. Hay cosas que las vas a ir descubriendo paulatinamente, se lo preguntás al Señor. Y hay cosas que se van añadiendo, se van añadiendo. Pero ya comenzás enseguida nomás, te unís a esto, al cuerpo de Cristo y la habilidad que tengas, ¿sí?, te disponés. Y después una de las cosas es poner a Dios en primer lugar en nuestra vida y que su sueño sea mi sueño. Amén. Que el sueño de Dios sea mi sueño. El sueño de Dios es que las vidas sean salvas, que las vidas tengan un encuentro con Cristo y que ellos también puedan cumplir y unirse a ese propósito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué vino Jesús al mundo? ¿Por quién dio su vida Jesús? Por las personas, por nosotros, eso es principal. Si yo amo lo que Dios ama, ya estoy metido en el sueño de Dios. Dios ama las vidas. Si yo amo, si Él dio su vida por cada uno de nosotros, Dios ama a cada persona que está en este mundo. Dios ama su creación, Dios ama todo lo que Él cree. Todo lo que Él creó, Él lo ama y ya lo redimió en la cruz del Calvario. Y Él dijo, consumado es, tengo que ir y tomarlo. Algunos van a estar en lugares de estudio, otros van a estar en lugares de gobierno, otros van a estar en su casa, otros van a estar en su barrio. Donde Dios te puso, ahí estás para llevar la luz de Cristo. Amén. Vio que es sencillo, sí, pero tengo que poner a Dios en primer lugar y después aparecen las distracciones, porque la carne quiere vivir para uno mismo, quiere satisfacerse a uno mismo, ese yo, pero Dios nos enfoca. Entonces vienen argumentos a nuestra mente, razonamiento que debemos derribar. Así que toda persona tiene que saber que tiene un propósito y ese propósito comienza en Jesús. Hay personas que están seguras de lo que están haciendo en su vida, empresarios, qué sé yo, un montón, profesionales que estudiaron, se capacitaron y están felices con lo que hacen, pero tienen que unirse al propósito eterno de Dios y tienen que conocer a Jesús. Todo propósito comienza en Jesús. Amén. Y cada persona tiene que tener un encuentro con Jesús, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? Y Dios, nosotros necesitamos tener la identidad del cielo, que su sueño sea mi sueño. Amén.
¿sí? Que su sueño sea mi sueño, ¿sí? Vamos a repetir, que el sueño de Dios sea mi sueño. Que miles de personas conozcan a Jesús. Amén. ¿Sí? Esto tiene que ser revelado en tu vida. Este propósito tiene que ser revelado y hoy comienza esa revelación. Hoy ya comenzó la luz a alumbrar en tu interior, en tu espíritu. ¿Sí? También invasión del amor de Dios es parte de ese propósito y también invasión del amor de Dios tiene que ser revelado en tu vida. Por eso nosotros fuimos y vamos a ese lugar, porque Dios nos dio esta herramienta y ellos nos imparten a nosotros. Amén. Porque hace muchos años, porque fue revelada esta herramienta poderosa y ellos dicen, Dios va a usar a su iglesia en todo el mundo, y uno de los movimientos que va a ser parte del último avivamiento es invasión del amor de Dios. Amén. Y nosotros es uno de los movimientos, va a haber muchos, ¿sí? Pero bueno, Dios nos llamó a unirnos a este. Bueno, unámonos a este y hagamos lo que tenemos que hacer. Amén. Por su fruto los conocerán. Y eso siempre muestra, el árbol se conoce. ¿Por qué se conoce el árbol? Por su fruto. ¿Cómo sabe usted si el árbol es de mandarina, de naranja, de pomelo, de limón? Vieron que son todos medio parecidos, ¿sí? Y cuando son chiquitos ahí no se sabe bien, pero cuando dan fruto, voy a decir, sí, este era de limón, este era de naranja, ¿cierto? Entonces, ellos donde van demuestran el fruto. Ellos dicen que, no dicen, es así, enseñan que invasión del amor de Dios es un movimiento sobrenatural para ganar personas. Es un movimiento de oración, de evangelismo, pero en lo sobrenatural. Porque primero nosotros le demostramos el amor de Dios a las personas, ¿sí? Con el poder sobrenatural. Y entonces ellos lo demuestran en vivo y nosotros también lo estamos haciendo. Amén. Entonces muestran el fruto. Y una de las llaves fundamentales, decía Cristian Ledesma, ¿sí? Es la fe. Y Dios quiere darte una fe nueva en este tiempo, en esta invasión del amor de Dios 2022. Dios quiere darte una fe nueva. Y una de las palabras que Él habló fue cuando el encuentro de Jesús con Marta, la hermana de Lázaro. Ese encuentro, y Él, bueno, cuenta ahí que ustedes recuerdan la historia, que ellos eran amigos de Jesús. Él dio varios ejemplos. Jesús activando la fe de sus amigos, activando la fe de sus discípulos. Y acá se encuentra con esta amiga, la amiga Marta, amiga de Jesús, le había mandado a decir que su amigo Lázaro estaba enfermo. Sí, su hermano Lázaro, amigo de Jesús, ¿sí? Hermano de Marta y de María, eran 3 hermanos que vivían en Betania. Jesús, cuando iba a Jerusalén, pasaba por ahí, se quedaba en ese lugar, comían algo, charlaba, él se sentía como en su casa. Eran sus amigos. Y cuando hubo una crisis, un momento muy difícil, que su hermano estaba enfermo de muerte, mandan a llamar a Jesús, que estaba en otro lado. Cuando le llega a Jesús la noticia, ella creía que Jesús iba a venir enseguida. Ella creía que Jesús lo iba a sanar a su hermano Lázaro, pero Jesús no llegó enseguida. Llegó a los 3 días o 4 días. Humanamente llegó tarde, ¿sí? Humanamente se habían terminado las esperanzas. Y entonces cuando Jesús llega, Marta va, usted recuerda eso, Marta se tira a los pies de Jesús y empieza a llorar. Y es como que ella le reprocha. Ella le reprocha y dice, si hubieras venido, mi hermano no hubiera muerto. Y como que ya no tenía más esperanza. Y a veces nos pasa eso a nosotros, pero el Señor quería que su fe crezca en ese día. Quería mostrarle una fe nueva, una fe diferente. Ella tenía una fe. Cada uno de nosotros iniciamos nuestra vida espiritual con una medida de fe. Amén. ¿Sí? Y la fe es fundamental, porque la puerta y la llave para entrar a la salvación
es la fe. Amén. ¿Sí? Entonces el que cree será salvo, pero esa es la base. Esa es la base, ¿sí? Marta tenía la fe básica, la fe de la salvación, y después tenía otra fe, había crecido en su fe, creía que Jesús lo podía sanar, pero en ese día Jesús lo iba a llevar a otro nivel de fe, y Dios nos está llevando a nosotros a otro nivel de fe. ¿Para qué? Para alcanzar a más. Después de que Jesús resucita a Lázaro, no había más argumento. Los fariseos quedaron callados, estaban revolucionados porque decían, ahora todos se van detrás de Jesús, no podemos hacer más nada, estaban desesperados. Lázaro estaba ahí entre medio de ellos, lo querían matar hasta Lázaro después que lo resucitó. Se armó una revolución, y en este tiempo se viene una revolución, se viene una revolución porque Dios va a hacer cosas extraordinarias. Hemos visto cosas extraordinarias, pero viene otro tiempo ahora en este año donde el Señor va a añadir y nuestra fe tiene que ir creciendo. Amén. ¿Sí? Entonces Marta creía, ¿sí?, que podía sanarlo, pero no creía que podía resucitarlo. Nunca lo había visto, nunca lo había. Entonces Jesús lo estaba llevando a ese nivel. Y cuando Jesús le dice, quiten la piedra, dijo Jesús, cuando va a ese lugar, ¿sí? Dijo una locura Jesús, quiten la piedra. Su cuerpo estaba ya tenía olor. Entonces Marta dice que protesta y dice, Cristian dice así, muchas veces nosotros protestamos contra Dios. No puede ser, no puede ser. Entonces ella dice que protesta y Jesús le dice, ¿por qué protesta? Porque su fe tenía un límite. Entonces Dios nos está llevando a romper los límites, ¿sí? Nos está llevando a tener otro enfoque. No, él decía así, no creer que Jesús lo puede hacer. Tenemos que pasar a otro nivel. No creer que Jesús lo puede hacer. Yo tengo que creer que yo lo puedo hacer en el nombre de Jesús. Amén. Dice, Dios te quiere llevar, porque Jesús dijo, mayores cosas que lo que yo hago, ustedes harán. Entonces, yo que tengo que creer que lo puedo hacer en el nombre de Jesús. Amén. Entonces cambia la visión, cambia la fe. ¿Sí? La fe dice, entonces cuando ella le dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, pero ella creía, creía que Él era el Mesías. Ella dice, sí, yo creo que tú eres el Mesías, sí, yo creo que lo podía sanar, pero le faltaba otro paso más y Dios nos está llevando a otro paso más. Amén. ¿Sí? Creer que con Él lo voy a poder hacer, creer que en el nombre de Jesús lo voy a poder hacer, creer que Jesús lo va a hacer a través mío, en su nombre. Amén. Entonces ahí tengo que comenzar a dar ese paso. Dice, fe, escuchen lo que dice, es asumir la realidad, ¿sí? No es negar la realidad. Sí, estaba muerto, había olor, nadie lo iba a discutir, porque dice que nosotros a veces ante una situación difícil es como que queremos escaparnos, evadir la realidad. ¿Cierto? No, que como no quiero saber más nada. No, dice fe es asumir la realidad y tener y creer que Dios va a revertir esa situación a través mío, en el nombre de Jesús. Que me va a usar a mí para revertir esa situación. Amén. ¿Se entiende eso? Amén. Entonces entonces yo asumo la realidad y después tengo que creer y tener la valentía para revertir la situación en el nombre de Jesús. Entonces, cuando Jesús se encuentra y va en el barco con sus discípulos y se levanta la tempestad, ahora le habla a sus discípulos, se levanta la tempestad y ellos recurren a Jesús. ¿Por qué recurren a Jesús? Porque ellos creían en Jesús, creía que Jesús los podía salvar. Y Jesús se levanta y calma la tormenta, y ya nos había hablado Dios a través de esta palabra un día. Entonces nosotros tenemos fe en el Salvador, tenemos una fe, pero Dios nos va a llevar. Entonces Él le dice, ¿dónde está vuestra fe? Le dice a ellos, ¿dónde está vuestra fe? Ellos tenían fe, creían que Jesús lo podía hacer, ¿sí? Pero Jesús lo quería llevar a otro nivel, ¿sí? Que ellos lo iban a hacer en su nombre. Amén. Entonces le dice, ¿dónde está vuestra fe?
¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está puesta tu fe? Amén. ¿Sí? Entonces, a ese nivel. Y después nos habla esta palabra, ya no vivo yo. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. ¿Sí? Entonces, tiene que haber siempre, Dios te va a llevar. Cuando te lleva a otro nivel, también tiene que haber una muerte. Tiene que haber un negarse a uno mismo. Cuando Dios te quiere llevar a otro nivel, uno se tiene que negar a uno mismo. Para cada área de tu vida hay una promesa, pero depende de tu fe y de tu declaración. Amén. Tenemos que comenzar a declarar. Y dice, y mi fe, no importa cuán grande sea tu fe, es lo que haces, ¿sí? Dios te va a llevar a otro nivel. Entonces dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este sicómoro, desarráigate, a este árbol, desarráigate, ¿sí? Y les obedecerías. Le dirías, amén. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate y échate en el mar. ¿Y qué dice? Obedecería, amén. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que moverme. La fe se ve en nuestras declaraciones. Comienzo a declarar y comienzo a creer todo lo que Dios nos viene hablando, amén. ¿Sí? Todo lo que Dios nos viene hablando. Entonces, tenemos que usar. Dice, no pongas tu fe en modo cansado o en modo límite. ¿Sí? No pongas tu fe en modo cansado o en modo límite. Marta estaba en modo límite. Entonces rompe los límites. Dice, rompe los límites. ¿Cómo hago? Comienzo a declarar. Comienzo a creer, comienzo a verlo por anticipado, y me muevo por la fe, pero yo lo tengo que hacer y creer que Dios lo va a hacer a través mío. Si lo hizo, si lo está haciendo con ellos, también lo va a hacer con nosotros. Amén. ¿Sí? Si lo está haciendo con algunos hermanos de la iglesia, también lo va a hacer con vos. ¿Sí? Entonces Él te pone siempre a alguien adelante para que puedas ver, ¿sí? E imitar la fe. Amén. Imita la fe. Imita aquello. También leí esa palabra esta semana. Seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzaron las promesas. Amén. ¿A quién tenemos que imitar? A aquellos que por la fe y la paciencia alcanzaron las promesas. Tenemos la promesa, pero nosotros tenemos que poner esa pequeña fe en marcha y comenzar a declarar, y vamos a alcanzar las promesas. La promesa de Dios es inmutable. Amén. ¿Sí? Yo leía esta semana también que Él dice que dos cosas, es su nombre. Dice que le juró a Abraham por su nombre. Por Él mismo juró a Abraham. Algo que es inmutable, por Él mismo, su nombre es inmutable. Y le dio una promesa, dos cosas inmutables, su nombre y las promesas de Dios no cambian. Amén. Tenemos que prepararnos cada vez que pasamos a otro nivel, tenemos que santificarnos. Fíjense lo que dice Josué 3. Hace poco el Señor también nos habló en una palabra de ofrenda, era esa, que cuando los sacerdotes pisaron, el Jordán se abrió. Y bueno, tenemos que dar un paso de fe, pero antes de dar ese paso de fe que hablábamos hoy, esa fe para salvar vidas, esa fe que trae lo sobrenatural, hay algo que debemos hacer. Escuche, Josué 3:1 dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán. Ahí estaban, iban a pasar del desierto a la tierra prometida. Había llegado la hora, había llegado el momento. Reposaron allí antes de pasarlo. Tiene que haber descanso interior en nuestro corazón. Nuestra alma tiene que estar en reposo. No podemos andar con ansiedades ni con temores. Mi alma tiene que estar en reposo. Mi espíritu, mi ser, todo mi ser tiene que estar en reposo para poder pasar el Jordán, ¿sí? Hacia la tierra prometida.
Dice, y después de 3 días los oficiales reconocieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando vean el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, ustedes saldrán de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, irán detrás de ella. ¿Sí? Los sacerdotes, ¿sí? Eran las autoridades que Dios había establecido, ¿sí? Los ministros de Dios, ¿sí? Y el arca del pacto era la presencia del Señor. Entonces, la presencia de Dios tiene que ir adelante en nuestras vidas. Yo tengo que buscar siempre la presencia del Señor. Tiene que estar, ¿sí? Y tengo que trabajar bajo autoridad, ¿sí? Y seguir a las personas que Dios me puso adelante. Dice el 4, ¿para qué? Para que sepan el camino. Para que sepan el camino, ¿sí? Por donde habéis de ir. Ustedes también son sacerdotes en este tiempo. Ustedes, cada uno de los hijos de Dios, somos sacerdotes, ¿sí? Porque lo dice la palabra, que fuimos llamados como sacerdotes, y la gente te va a seguir, tu familia te va a seguir, las vidas te van a seguir, y tienes que portar la presencia como sacerdote, portar la presencia del Señor, ¿sí? A fin de que sepan el camino por donde han de ir, por cuanto ustedes no han pasado antes de ahora por este camino. Estamos por transitar un camino que nunca hemos pasado, entrar a una tierra, ¿sí? Y a recibir promesas y ver cosas que nunca hemos visto, pero entre ustedes y ella haya distancia, bueno, como de 2000 codos, no se acerquen a ella. 5, acá está la palabra. Y Josué dijo al pueblo, santifíquense, porque Jehová hará mañana maravillas entre ustedes. Amén. Santifíquense, porque Jehová hará mañana maravillas entre ustedes. Amén. ¿Qué tenemos que hacer para ver maravillas? Santificarnos. Amén. Tenemos que trabajar la santidad, ¿sí? No solamente en el encuentro, trabaje su corazón. Por eso también muchas veces nos tenemos que poner en ayuno, ¿sí? Para que el Señor muestre lo que hay en nuestro corazón. El 6 de marzo los invito al encuentro de sanidad interior y liberación. Va a ser un domingo especial de sanidad, de liberación, de santificarnos, de dejar el pasado atrás, de cortar las maldiciones generacionales para poder alcanzar las promesas del Señor, para poder alcanzar la tierra prometida y para que Dios te use para salvar a cientos y a miles. Amén, iglesia. Sí, hay alguien.